Estamos comunicados con Rodolfo Tailade, nuestro columnista de temas judiciales, diputado nacional. Rodolfo Tailade. Rodolfo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. A Camila. Bien, acá estamos. Bien, todos te están anunciando que el lunes denunciás a Sturzenegger por algunos temas que tienen. ¿Por qué no les recordás a nuestro oyente con precisión cuál es la denuncia que van a hacer este lunes? Por supuesto. En realidad lo primero que quiero aclarar es que es una denuncia que teníamos hace ya unas semanas, porque vamos a denunciar hechos que ocurrieron en mayo. El problema es que, digamos, preferimos postergar la presentación hasta tanto terminar la discusión en el diputado de la legalización del aborto. Nos parecía que eso era lo que tenía que adquirir centralidad en nuestro país y bueno, pero se dio la casualidad que cuando terminó, el día que termina votándose en diputados el aborto, es el mismo día en que renuncia a Sturzenegger y pareciera como que, en definitiva, se trata de una reacción a la renuncia, pero en realidad está vinculada a hechos ocurridos en mayo, puntualmente la corrida cambiaria que sufrió el gobierno y el Banco Central en mayo. Y que sufrimos los argentinos, una consecuencia. Exactamente. Puntualmente, el hecho específico que vamos a denunciar tiene que ver con el inicio de la corrida, o por lo menos con la parte más compleja, más perjudicial de la corrida, que es cuando el dólar empieza una disparada en los 20 pesos que termina en pocos días en 25. Lo que nosotros vimos es un análisis que han hecho distintos periodistas económicos muy importantes. Bonelli de Clarín, Laborda del ámbito financiero, Bercovi de Va, es decir, los principales periodistas económicos pusieron de manifiesto que el JP Morgan se llevó en los primeros 2-3 días de la corrida, compró 1.500 millones de dólares a 20 pesos. Es decir, regalado en el marco de una corrida que después, en 3-4 días después, llevó el dólar a niveles de 25. Entonces nosotros lo que pedimos es que se investigue por qué el Banco Central no ejecutó, no recurrió a los instrumentos y a las herramientas que tenía para frenar, para detener eso, y en particular ese ataque especulativo de JP Morgan. Sí, una compra de 1.500 millones de dólares no se hace en la ventanilla. Digo, y a un precio regalado, digamos. Claro. Es decir, y si compras a 20, sabés que después va a valer 25. Y el Banco Central, digamos, acá el Banco Central se quedó absolutamente inerte. Digamos, o sea, se quedó mirando cómo se llevaban 1.500, en este caso, porque en definitiva acá lo que hay que investigar de manera integral es cómo se llevaron 12.000 millones de dólares estos tipos en 2 meses, digamos. O sea, en algún momento la justicia tendrá que dejar de hacerse la estúpida y dejar de recurrir a clichés como no, esas son cuestiones no judiciables, es materia de política económica y no se tiene que judicializar, porque eso se lo dicen se lo dicen a los ciudadanos comunes, se lo dicen a los dirigentes de las fuerzas populares. Ahora, Cristina, Axel, Vanoni están procesados por dólar futuro, que claramente era parte de una estrategia de política monetaria, cambiaria, etcétera, ¿no? Es decir, y que le puso los números populares, cárcel por eso. En el caso del dólar futuro, que le puso el número final, que el valor del dólar, era quien se beneficiaron. Exactamente. Eran con nombre y apellido todos funcionarios del gobierno. Y hoy va a ser el presidente del Banco Central, digamos, claro. Es decir, lo ponen a Drácula a custodiar el banco de sangre. Claro. Pero bueno, lo de Sturzenegger, entonces eso es lo que vamos a denunciar. Sin perjuicio, como te digo, nosotros vamos a focalizar en primer lugar en esos 2 o 3 días. Porque también el JP Morgan se la llevó de arriba toda la vida en Argentina y en todos los países. No creo que se pongan muy nerviosos, pero de todos modos me parece que es una obligación. Ahora, lo que me parece es que no solamente la investigación se tiene que dar en esos términos, sino me parece que tiene que haber una mirada integral de lo que
pasó con los problema, 12 mil millones de dólares? Claro, ¿Quién se los llevó? Vos fíjate que el sinvergüenza de Bonadío, Irursun y compañía estimaron el perjuicio al Estado en el dólar futuro, en la operatoria del dólar futuro por la cual está procesada Cristina y compañía, en 50.000 millones de pesos. Y acá estamos hablando que el Banco Central alegremente dejó escapar 12.000 millones de dólares. Sí, sí. Yo digo, no tiene ningún de la misma precedente. pregunta, es decir, como decir, en el caso, ¿quién se benefició con esto del dólar? Digo, también hay que poner quién se benefició con el tema del dólar futuro. Si fue Cristina, se fue Vanoli, claro, bueno, se fue Axel. ¿Quiénes son los beneficiarios de ese claro, porque acá, de esa operatoria? Efectivamente, acá el problema es ese, es decir, procesaron a Cristina, a Axel y Vanoli, porque, digamos, de alguna manera ordenaron que las operaciones de dólar futuro vendiendo un dólar a 10 pesos, digamos, imagínate, el dólar en el momento que se vendían estos contratos valía 9 y pico, el candidato a presidente, que era Scioli, por un lado, decía que el dólar en marzo iba a estar a 10 pesos, que era más o menos lo que decía el dólar futuro. Bueno, 6 meses después de, digamos, en los contratos de dólar futuro, en noviembre, en octubre, cuando todavía estábamos en el gobierno, a 6 meses eran no alcanzaba un peso de diferencia, digamos, con los contratos. Llegaron estos, lo primero que hicieron fue una devaluación feroz que obligó a reformular el precio de los futuros. Entonces, y que se ganaron esos tipos se ganaron 50.000 millones de dólares. Cualquier cantidad de guita ganaron, cualquier cantidad de guita, porque claro, fueron los que compraron los contratos, fueron los que pusieron el precio del dólar y además renegociaron los contratos. Acá estamos hablando de que los tipos que tenían dólar futuro a 10, después de la devaluación el dólar pasó casi a 16. Caputo, digamos, como era demasiado haber comprado a 10 y después cobrar 16, Caputo, que había comprado futuros, partió más o menos la mitad, digamos, de la diferencia y estableció que los contratos de futuro se pagaran en 14 más o menos, que también significó una gran ganancia, pero no llegó a ser la locura que hubiese significado pagarlos a 16. Entonces acá lo que pasó que Bonadío y Irursun procesan a Cristina por haberlos fijado en 10 pesos y no los tipos que compraron, que fijaron el precio de pago, y que fueron los que se beneficiaron con esto, digamos. Entonces están todavía afuera de la investigación. Rodolfo, lo que ustedes proponen ahora en esta denuncia que van a hacer es determinar si hay una connivencia entre JP Morgan y Sturzenegger, digo, sabiendo que iba a llegar a 25, compraban a 20, en montos muy importantes. El antecedente de Sturzenegger es que en el 2001 hizo algo parecido, y la gente estuvo procesado y después fue sobreseído por lo que pasó por el mero transcurso del tiempo, no porque era inocente. Digo, estamos hablando de este personaje que ustedes vuelven a denunciar ahora. Hay que ver que este Poder Judicial funcione más rápidamente, ¿no? Exactamente, la película es la misma, son los mismos hechos, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un perjuicio gigantesco para el Estado, son los mismos personajes, Federico Sturzenegger de un lado, el Fondo Monetario de otro, y la verdad que Morgan, todos estos bancos que se enriquecen. Exactamente, aquello fue una operación ruinosa que terminó con el procesamiento primero de Cavallo, de Sturzenegger, luego Cavallo fue sobreseído y Sturzenegger le decretaron la prescripción antes de asumir, digamos, para que no tuviera tanto lío ya como presidente del Banco Central designado por Macri. Pero volvió a repetir. Es como los violadores, ¿viste? Dicen, no hay que soltarlo porque van a violar. Pero estos son el alacrán de la fábula, digamos, está en su naturaleza, nadie puede pretender que hagan otra cosa. Por eso esto es un aprendizaje, una lección para la sociedad argentina, digamos, en particular, que tiene que estar atento
y tiene que leer bien estas cosas. Es decir, estos son los mismos tipos que llevaron a la ruina al Estado en 2001. Son exactamente los mismos personajes y las mismas políticas. Y las consecuencias son las mismas. Las consecuencias son las mismas. Espero que no sean las de 2001. Espero que no sean las de 2001, aunque la verdad todo indica que sí. Sí, por lo menos que no haya muertos como en el 2001 cuando estaba de la Rúa, ¿no? Sí, en términos, digamos, de la economía pareciera que nos aproximamos bastante a eso. Una recesión feroz, niveles de pobreza en claro ascenso, un desborde de todas las variables económicas. La sociedad tiene que estar atento y tiene que estar viendo lo que hace la justicia, porque ahora que es distinta, digamos, en 2001 la gente, digamos, los medios, la gente no estaba tan, ¿no? Interiorizada de la justicia argentina, de la justicia federal. Y hoy me parece que los jueces van a pensar dos veces antes de decir, no, bueno, ya nadie me mira, nadie le da bola, a Sturzenegger la archivo. Me parece que no hay margen para eso. No está el horno. No está para bollos, me parece. Rodolfo, te saco de tema. Ayer nos despertamos con un clima verdolaga, ¿no? Y vos fuiste uno también uno de los actores importantísimos con tu discurso. ¿Cómo lo vivieron ustedes ese clima tan extraño de transversalidad y de estar de acuerdo los unos con los otros, por más que hay diferencias sustanciales en otros temas? ¿Cómo vivieron ese clima? Y la verdad que fue una jornada muy especial, digamos, ¿no? De verdad, dejamos de lado las diferencias profundas con algunos sectores que tenemos en nuestra visión de la política y de la economía, de la sociedad, para encontrar coincidencias en una cuestión me parece tan importante como es la ampliación de derechos. Y más allá de la cuestión del aborto en particular, lo que me parece significativo es que hubo una coincidencia generalizada en que la sociedad argentina tiene que seguir avanzando, y el avance implica conquista de derechos, ampliación de derechos para sus ciudadanos, en este caso para las mujeres, pero me parece que se puede dar en otros temas. Ojalá que se dé. La verdad que estuve muy conmovido, pero más que por este acuerdo, digamos, por estas coincidencias con sectores con los que estamos muy enfrentados, a mí lo que me conmovió fue la movilización, digamos, es decir, la ley no salía si no había 500.000 personas, 1 millón, no sé cuántas había en la calle, en la noche más fría del año, y con cientos de miles de pibas de 15, 14, 16, 17 años. No salía la ley, te lo puedo asegurar, Carlos, si no estaba la gente afuera, porque había y muchos de los cambios de voto fueron producto de sacar la cabeza por la ventana y mirar lo que pasaba, ¿no? Por supuesto, y además lo que va a pasar en el Senado es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ya miraron lo que pasó en diputados. Entonces, sí, y ya se van anticipando todos. No tienen margen para hacer otra cosa. Acá está pasando que la sociedad está sobrepasando está digamos a la vanguardia de sus dirigentes, y va a pasar en materia sindical, está pasando, digamos, en todos los órdenes. Algunos dirigentes o dirigentes importantes o sectores importantes de la dirigencia se están haciendo los estúpidos, son funcionales al gobierno y al neoliberalismo, y la gente ya no se come más eso, digamos, lo van a sobrepasar. Y si bien en la discusión del aborto la mayoría de los diputados bancamos la discusión, bancamos el proyecto, claramente el nivel de movilización, la dinámica social que generó esto. Además, el rol de las mujeres en la vida social, política, económica argentina ha crecido tremendamente en poco tiempo, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver también la imagen de las mujeres en la función pública, ¿no? Digo, en el caso particular de Cristina,
que no es un detalle, por ahí sí. No es sectario mi análisis. Si vos no, ves por supuesto. si una mujer llega a ser presidente y discute de igual a igual y pelea de igual a igual, cada uno va sabiendo que tiene esta posibilidad de hacerlo, que no hay que achicarse, que las mujeres no se achican. Y de ahí empezó todo, Sí, coincido. todos los temas. Coincido, digamos que esos son elementos muy importantes que tenemos que tener en cuenta para entender este movimiento. De todos modos, el nivel de organización que muestran es toda una cosa, en un día solo pasa de todo en este país, muy acelerado todo. Sí, es verdad, y estamos y yo creo que justamente eso que hay que celebrarlo, digamos, me parece que es el anuncio de lo que va a pasar con el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Sí. No va a pasar, digamos, no va a pasar ni el Parlamento, ni va a pasar la sociedad. No vamos a aceptar este delirio que significa entregar virtualmente el manejo del gobierno al Fondo Monetario, porque si uno lee la carta de intención que se difundió ayer, es prácticamente una intervención del Fondo Monetario. Tremendo. Entonces, este nivel de movilización, de participación popular, la dinámica, va a terminar impidiendo me parece que el acuerdo se lleve adelante, teniendo en cuenta que el fondo está pidiendo que esto sea refrendado por la clase política, por la sociedad, es decir, un gran acuerdo político. ¿Qué es lo que reclama el fondo, no? Claro, exactamente. Ustedes están locos, me venían solos. Y la verdad que no hay condiciones políticas para eso, para esa locura, para lo que quieren hacer. ¿No tiene la sensación, por ahí nosotros vivimos un microclima, ¿no da la sensación que estos tipos han perdido el rumbo totalmente? Que no saben para dónde diablo ir a parar. Sí, por supuesto. Bueno, más que la sensación, la certeza. Sí. La certeza de que no saben. Sí, por ahí nosotros vivimos un microclima que digo. Los reclamos populares, los reclamos de los trabajadores, que se haga, que haga la vista gorda frente a al pedido de auxilio de las provincias, es decir, todo lo que tenga que ver con destinar recursos para mejorar determinadas situaciones sociales, sabemos que el gobierno le va a hacer pito catalán. Seguro. Ahora, todos estamos esperando que, digamos, se envíe señales consistentes a sus amigos, es decir, a esa banda de atorrantes que acá en Argentina le denominamos mercado. Y resulta que viene de firmar un acuerdo o digamos, una carta de intención con el fondo, de un ajuste fenomenal donde van a ahorrar guita de todos lados y sin embargo sale a decir, vamos a nombrar 100 jueces federales, vamos a darle un plan a las pymes, vamos a darle, o sea, una tonelada de plata, que obviamente es todo mentira, es todo absolutamente mentira porque no hay posibilidades de que lo hagan, pero sin embargo insiste en esta fantasía, en la ficción de tener contentos a todos. Bueno, y de que está gobernando. Y son mensajes absolutamente contradictorios. El mercado dice, che, pero si estás cerrando un acuerdo para hacer un ajuste fenomenal y estás diciendo que prometiendo plata por todos lados. ¿Cuál es la realidad? Bueno, ni a los trabajadores ni al mercado, digamos. No hay señales consistentes, serias en ningún sentido, con lo cual me parece que hay yo tengo un nivel de preocupación muy importante con lo que pueda pasar, digamos. No están digamos, no tienen idea a dónde van, cómo ir, no tienen absolutamente la menor idea. Quisieron hacer algo, a bajar el salario real, lo están consiguiendo, pero por el solo hecho del desorden, del caos, no porque estén una política planificándolo. Rodolfo, nos hablamos el viernes que viene, a ver Dale, cómo sobrevivimos esta semana que viene. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Chao. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio.